Muy buenos días a todas y todos estudiantes del curso de Inglés A1. Bienvenido a este espacio donde vamos a revisar el uso de las expresiones there is y there are. How to use there is and there are. Contenido de esta presentación. What are we going to talk in this virtual object of information? Tenemos 7 puntos. Iniciamos con el objetivo general, continuamos con el objetivo específico, después el tema principal. Continuamos con la explicación de las expresiones there is y there aren't with any, and finally how many, finalmente how many, la expresión how many. The general objective is to understand and express the number of specific objects or people that are in a certain place. El objetivo general de esta presentación es entender y expresar el número de objetos o personas específicos que se encuentran en un determinado lugar. And the specific objective is to understand the use of there is and there are to mention the quantity of something that exists. El objetivo específico es entender el uso de there is y there are para mencionar la cantidad de algo que existe. Bien, entonces tenemos que las expresiones there is y there are hablan de la existencia o no existencia de las cosas y su equivalente al español es la expresión hay. Por ejemplo, hay algo de café en la cocina. There is some coffee in the kitchen. Hay dos personas en el ascensor. There are two people in the elevator. La gran diferencia con el español es que en inglés diferenciamos entre there is, que lo usamos para singular, y there are para plural. Y en español utilizamos hay, la expresión hay, sea plural o singular. No hacemos esa diferencia. Tenemos aquí entonces algunas indicaciones para el uso de estas dos expresiones. There is and there are means something exists. There is y there are expresan o quieren decir que algo existe. There is singular, utilizamos there is para singular. Use there is o there's for a noun singular. Utilizamos there is o su abreviación there's para nombres singulares. ¿Cómo se utiliza? Place there is and there are at the start of a sentence. Ubique there is o there are al inicio de la oración. The contraction of there is theirs. La forma de abreviar o la contracción es theirs. Para singular. There is no short form for there are. No hay una forma corta o abreviación para there are. Para plural no tenemos abreviación. Positive sentences. ¿Cómo construimos una estructura gramatical positiva? We use there is for singular and there are for plural. Eso es importantísimo tenerlo claro. There is para singular, o sea, para uno. Y there are para más de uno. Aquí tenemos algunos ejemplos. There is one table in the classroom. Hay una mesa en el salón. There are 3 chairs in the classroom. Hay 3 sillas en el salón. There is a spider in the bath. Hay una araña en el baño. There are many people at the bus stop. Hay muchas personas en la parada del bus. Entonces la estructura es así. Tenemos primero la expresión there is o there are, de acuerdo a lo que vamos a decir. Después el nombre. En este caso, la primera oración es one table y después el complemento. La expresión there are, el nombre, en este caso son 3 sillas de las que estamos hablando y el complemento. La expresión there is, el nombre, en este caso spider, y el complemento y así sucesivamente. We also use there is with uncountable nouns. También usamos there is para nombres incontables. Por ejemplo, there is milk in the fridge. There is some sugar on the table. There is ice cream on your shirt. Miremos el primer ejemplo. There is milk in the fridge. Decimos hay leche en el refrigerador, pero no estamos especificando la cantidad de leche que hay. Puede ser 1 litro, puede ser un vaso de leche, en fin, pueden ser 2 litros. Cuando no especificamos, utilizamos there is. Y este se denomina un nombre incontable porque no estamos especificando la cantidad.
Bien, para oraciones negativas, la forma en que nosotros construimos la estructura es que ponemos la negación not después del is o el are, como vemos en los ejemplos. There is not a horse in the field. There are not 8 children in the school. There is not a tree in the garden. There are not 2 elephants in the zoo. Bueno, casi siempre utilizamos la forma contraída cuando hablamos y tenemos aquí la forma en que hacemos la contracción para la estructura negativa. There is not o there isn't para singular y there are not o there aren't para plural. Entonces retomemos. La forma en que construimos estructuras negativas es ubicando el there is o el there are seguido por la partícula not y después el nombre y el complemento. There aren't with any. When we want to indicate that a zero quantity of something exists, we use there aren't any. Cuando queremos indicar que una cantidad igual a cero de algo existe, utilizamos there aren't any, ¿sí? Para decir que algo no existe. Por ejemplo, there aren't any people at the party. There aren't any trees in my street. And we also use this structure with uncountable nouns. También utilizamos esta estructura para nombres incontables. Por ejemplo, there isn't any water in the swimming pool. There isn't any sugar in my coffee. No hay nada de azúcar en mi café. There is and there are in questions. ¿Cómo construimos una estructura interrogativa? So it says, to form a question, we place is or are in front of there. Again, we use any with plural questions or those which use uncountable nouns. Para formar las preguntas ubicamos is o are, dependiendo del que estemos usando, antes de there. Y utilizamos any, la expresión any, con preguntas en plural o en las que utilicemos nombres incontables. We also use there is, are in short answers. También utilizamos there is y there are para respuestas cortas. Tenemos entonces algunos ejemplos. Is there a dog in the supermarket? Esta es la pregunta. La respuesta negativa sería no, there isn't. Are there any dogs in the park? Yes, there are. Is there a security guard in the shop? Yes, there is. Are there any polar bears in the Antarctica? No, there aren't. Is there any ice cream in the freezer? Yes, there is. Entonces, como vemos, todas inician con is or are, siguen con there, después el nombre sea plural o singular, y el complemento. And now we have the expression how many. La expresión how many, que traducida literal al español significa cuánto o cuántos, nos pregunta por la cantidad o número de objetos que existen. If we want to find out the number of objects that exist, we use how many in the following form. Para identificar el número de objetos que existen, utilizamos how many de la siguiente forma. Ponemos primero el how many, lo ubicamos al principio de la oración, después el nombre en plural, siempre en plural, porque no sabemos cuántos hay, no sabemos si hay uno o si hay más de un objeto. Are there, ¿por qué are there? Porque estamos hablando en plural y el complemento. Tenemos entonces aquí algunos ejemplos. How many dogs are there in the park? How many students are there in your class? How many countries are there in South America?
How many Star Wars films are there? Okay, now let's check this dialogue. We are moving to Bogota next month, so we need to rent a house fast. I found a nice house on the internet. Okay, how many bedrooms are there? There are 3 bedrooms. There is a bathroom downstairs and another one upstairs. There is a fully equipped kitchen. There are 4 garages. And listen to this. There is a tennis court behind the house. Wow, is like me, dream house. I definitely want to move there. Hi, Rebecca. Oh, hi, Andrew. How's your new house? It's great. It is big? There are 3 bedrooms and 2 bathrooms. There's also a big yard and a swimming pool. When can I see your new house? Come over tomorrow for lunch and you can see the new house. Wow, do you have enough furniture? We bought some new furniture. There's a new sofa in the living room. We bought a new table and chairs for the dining room and a new dresser for the bedroom. Okay, now we are going to practice. Vamos a realizar una actividad. Rápidamente les voy a explicar. Consiste en identificar cuál de los dos, there is o there are, se debe utilizar de acuerdo al contexto que tenemos en la oración. Entonces tenemos en la oración número 1, estamos hablando de 5 almacenes, utilizamos there are. There are 5 shops. Utilizamos there are porque estamos hablando en plural, de más de uno. There are a lot of restaurants. Hay muchos restaurantes. There is a building. Hay un edificio. There are some parks. Hay algunos parques. There is a library. Hay una librería. There is a bus station. Hay una estación de bus. There is a sports center. Hay un centro de deportes. And activity number 2. Mention questions and answers taking into account the picture of the city. Este ejercicio lo va a realizar cada uno. Les voy a explicar con el primer ejemplito que tenemos acá ya hecho para que cada uno lo realice y si desea lo comparta con sus compañeros o lo envíe a su tutor para su revisión. Entonces tenemos, are there two schools? La primera pregunta, una estructura interrogativa y una respuesta larga. No, there aren't two schools. Entonces van a hacer 6 oraciones eh, en base a estas. Entonces tenemos, por ejemplo, two bikes. Ya sabemos que la oración debe ir con la estructura, con la expresión there are, ¿sí? Eh, transformándola obviamente a interrogativo y así sucesivamente van a revisar cuál es la información que les están dando para que realicen sus preguntas y de igual forma sus respuestas. Bueno, les agradecemos a nombre de la red de tutores de inglés A1, los profesores Laura Cristina Valencia y el profesor Jonathan Rodríguez por haber revisado esta información. Esperamos que sea bastante útil para sus procesos de aprendizaje y que sigan aprendiendo bastante en nuestros cursos de inglés.